Bueno, para arrojar luz desde el punto de vista legal sobre esta decisión de la justicia de prisión suspendida para el pelotero Wander Franco, tenemos a través de la línea telefónica al abogado Julio Curi. Tocayo, bienvenido a Rumbo de la Tarde. Hola, Tocayo, qué bueno, un placer. Hace tiempo que no interactuaba con ustedes por aquí. Bien, Tocayo, sobre la prisión suspendida, ¿qué significa en términos legales y de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal? Mira, es una modalidad de cumplimiento de la sanción que recae de la sanción privativa de libertad que recae sobre una persona que ha sido declarada culpable por haber participado en un ilícito penal, en uno o más ilícitos penales. No se trata, como la gente entiende, de prisión domiciliaria, que es una medida de sujeción, de una medida de coerción. Esta es pura y simplemente un beneficio que se le otorga al condenado para que no cumpla la prisión, la pena de reclusión en un centro penitenciario, sino que siempre y cuando observe una serie de condiciones, como por ejemplo no beber alcohol, no portar armas de fuego, todo depende, eso entra dentro de un amplio catálogo discrecional del Ministerio Público, es decir, del juez, de imponer las condiciones para que el condenado, en lugar de ir a cumplir la pena a una cárcel, lo haga en libertad. Ustedes me preguntarán, tal vez, ¿verdad?, cómo opera esta aplicación de este régimen de, de cumplimiento de la pena, y yo les respondo. Cuando se aprobó el Código Procesal Penal y entró en vigor en el año 2004, esta figura que está prevista en el artículo 341 del código, de ese texto, establece que cuando una persona no ha sido previamente condenada por ningún hecho punible y la pena que se le impone es de 5 años de reclusión o menos, entonces es candidato para que se le otorgue este beneficio. Y al parecer, Wander Franco no había sido antes condenado con anterioridad. Como ya sabemos, fue declarado culpable de violar el artículo 303 del Código Penal y se le impuso 2 años. Y nada, cayó dentro de esa esfera del artículo 341 y por consiguiente puede cumplir la pena en libertad. Julio, Claudia Rita de este lado, te mando un saludo. Mira, ¿cuánto No tiempo, estabas ahí. Sí, qué bueno. Mira, una pregunta, ¿es común este tipo de condena, pudiera decirse? Sí, o sea, condena. ¿es común, Sí, se ha utilizado antes o es una estrategia así, vamos a decir, para algunos casos muy específicos y muy privilegiados? No, es muy común. Moneda corriente. Omega fue objeto de una sentencia similar en una oportunidad. Sí. Julio, quisiera yo saber si, te habla María Cristina, en el caso de Wander Franco, que tiene ese contrato con Grandes Ligas y con su equipo Tampa Bay, si, recibió esta condena de prisión suspendida y si no hay una apelación o el Ministerio Público finalmente, aún en medio de apelación, lo decide así que es suspendida, quiere decir que hay una culpabilidad. Entonces esto tal vez pone en riesgo su reingreso a las Grandes Ligas por el tema tan vulnerable que enfrenta. Mira, primero que nada, es María Cristina la que me quiere gobernar. Esa misma. Sí. Esa misma. Mira, yo no sé cuál es la política de la Major League con respecto a esto, porque fíjate que aún estando él, sin que interviniera la sentencia condenatoria, qué sé yo, le aplicaron alguna sanción. Y yo creo que la Major League, hasta donde tengo entendido, porque eso no es mi especialidad, no acepta ya ni siquiera la reincorporación de los peloteros, de los jugadores que son pura y simplemente imputados. Imagínense en este caso que aun cuando él apele la decisión y sea revocada en la alzada, o si la alzada la confirma y él recurre en casación y se anula la decisión,
para la Major League, él es culpable. Hay una presunción allá distinta a la nuestra. Entre nosotros predomina la presunción de inocencia, que como ustedes saben, nadie puede ser considerado ni tratado como culpable excepto cuando la sentencia es definitiva, la sentencia de culpabilidad. Pero allá parece que la política es otra. Somos culpables hasta que demostremos nuestra inocencia. Julio Curi, Eduardo Rosario, en esta oportunidad te saluda y te pregunto. Hola. ¿Guarda relación la cantidad de años de la sentencia, de la pena suspendida, con los años o el tiempo que tenía el imputado bajo medida de coerción y con la cantidad de años que solicitó como pena el Ministerio Público? ¿Cuánto solicitó el Ministerio Público? 5 años. Sí, porque ese era el tope, ese era el máximo del ilícito que se le atribuyó. Ustedes saben que el Ministerio Público siempre exagera la nota. Es lamentable que sea así. Se deja seducir por el espectáculo, por satisfacer el morbo colectivo, salvo contadas excepciones, porque no puedo hacer generalizar. Y si un tipo penal columpia entre 3 y 10 años, siempre piden el máximo de la pena, 10 años. Así sucede con las medidas de coerción, porque ellos han convencido a la ciudadanía, o han sembrado en el ideario colectivo que cuando a una persona se le priva preventivamente de libertad, ya se le ha declarado culpable. Entonces, esa espectacularidad de la justicia que ellos peticionan como órgano persecutor le ha hecho un tremendo daño a este país. Estamos acostumbrados ya a creer que cada vez que este o aquel es acusado de cualquier cosa, tiene que imponérsele prisión preventiva o arresto domiciliario, que no es arresto, porque el arresto es una medida, es un término inadecuado que utiliza el Código Procesal Penal, es prisión domiciliaria. Entonces, no debe ser así. Todas las medidas de coerción, dispone el artículo 40 de nuestra Constitución, todas, incluyendo la presentación periódica, la garantía económica, todas, el impedimento de salida, todas tienen un carácter excepcional y deben ser proporcionales con el peligro que pretende resguardar. Entonces, si nosotros no somos, creo que me he desviado de la pregunta, pero si no somos, no representamos peligro de sustraernos del proceso, ni de intimidar testigos, ni obstruir la investigación, ¿por qué hay que pedir ninguna de las medidas de coerción? Entonces, en este caso, a este muchacho le piden el máximo de la pena porque es así. Decía, ahora no recuerdo yo quién, porque leo tanta literatura, pero en una obra reciente que leí de uno de los nobles de literatura, que nada daba más placer que peticionar o imponer prisión. Y parece que es así. Los que se meten en esta carrera del Ministerio Público pierden el juicio y creen que con la severidad, con el rigor de las penas, las cosas van a cambiar. Y las raíces de la delincuencia, de la actividad criminal, nunca van a desaparecer por muy graves que sean las penas, sino porque sabemos, ¿verdad?, que están muy vinculadas a la economía y al régimen social. Sí, Julio, Vianney Marcelino te habla. Finalmente, esta figura de la prisión suspendida, ¿verdad? Sí. Se había visto muchos casos con anterioridad, y para que usted nos dé luz sobre esto, que tenían que haber algunos elementos para el tema de la prisión suspendida, como era que fuera un juicio abreviado o la declaración de culpabilidad del imputado. No necesariamente para dictar una prisión suspendida deben de estar estos elementos. No. Yo los invito a leer el artículo 341 del Código Procesal Penal. Son solamente 2 circunstancias que deben concurrir. Y ya las dije, ¿verdad? Que antes que el imputado no haya sido condenado previamente. Y 2, que la pena que se le imponga sea inferior a 5 años. Ahora, si a mí se me acusa de un tipo penal, ¿verdad?, cualquiera, sin yo haber sido antes condenado por nada, y la pena que apareja es ilícita, es de 5 años o menos, yo puedo, como tú has dicho, llegar a un penal abreviado, reconocer mi culpabilidad y que el tribunal me acuerde la pena
o acordarla con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no quiere pedir que se suspenda la ejecución de la pena, que es la pena suspendida, ¿verdad? Como ya sabemos, entonces yo puedo firmar un penal parcial, no un penal total, un acuerdo penal parcial, admitiendo el hecho y remitiéndonos entonces a lo que decide el juez con relación a la aplicación de la pena o la imposición. Es así. Sí, bueno, pues muchas gracias a Julio Curi por compartir sus conocimientos jurídicos acerca de esta prisión suspendida contra el pelotero Wander Franco. Dale, Álvaro. Más información al regreso en